Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver el nuevo libro de GamePress dedicado a los videojuegos de terror. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy vamos a ver el nuevo libro que ha sacado la editorial GamePress, en este caso es la edición coleccionista y va sobre los videojuegos de terror, sobre la historia de los videojuegos de terror. Y bueno, pues en este caso vamos a ver la edición especial. Por ahí de fondo igual escucháis al pajarillo que lo tengo por ahí debajo, que la verdad es que se emociona también con estas cosas. Y bueno, pues nada, el libro, como digo, es la edición especial, ¿vale? Y aquí pues vemos la portada, la verdad es que la caja es súper bonita, tío. De esta edición especial, viene en esta cajita de cartón y la verdad es que, joder, se ve súper premium, ¿eh? Y bueno, pues aquí veis un poquito pues con esa mansión del terror, ¿vale? Así pues con ambientación Resident Evil. Y bueno, pues aquí vemos un poquito el contenido de lo que viene en esta edición. Ahora después, por supuesto, vamos a verlo todo completamente, todo lo que viene, incluido el libro, por supuesto, lo más importante. Y bueno, pues vamos a ver por aquí un poquito cómo viene, ¿vale? Aquí viene con esta espuma perfectamente. La verdad es que bien, súper bien puesto todo lo que es lo de GamePress, ¿eh? La verdad es que es una compañía que se ha ganado el buen hacer con el tiempo y se ha ganado una buena reputación porque, coño, la gente ve que no abusan del precio y que lo que sacan es de muy buena calidad, tío. Y esas cosas, pues oye, la verdad es que son de agradecer. Vale, pues aquí tenemos todo lo que es el contenido de la caja, ¿vale? Vamos a ir viéndolo ahora poquito a poco. Aquí de primera nos viene un sobrecito, ¿vale? Que esto es algo clásico en las ediciones de GamePress, que es que te venga un sobre con el contenido. Y vamos a ir viéndolo por aquí. La verdad es que aquí vienen un montón de cositas. Todo esto está incluido en la edición especial, ¿eh? Como decimos. Y bueno, pues cositas que nos encontramos por aquí. Pues mira, joder, es que vienen un montón de cositas, tío. Por aquí, por supuesto, la carta de agradecimiento de GamePress, que es una chorrada, pero que se agradece. Es de esas chorradas que se agradecen, tío, que te den las gracias por hacer la compra y demás, ahí lo veis. Son tonterías, pero oye, aquí a un servidor al menos le hacen gracia, que le hace ilusión, ¿no? Que, hostia, que al menos pues te valoren, ¿no? La compra, faltaría más. Luego por aquí también trae unas pegatinas, ¿vale? Ahí lo veis. Algunas de las pegatinas, aquí por cierto la plantita de Resident Evil. En fin, pues hay referencias a videojuegos de terror, ¿no? Ahí veis algunas referencias. Por aquí tenemos una fotografía, ¿vale? Con Yuki Onna, que esto era de Kuon, ¿puede ser? O de Fatal Frame. Hostia, ahora mismo tengo dudas, es que ya son tantos juegos, tío, que es que ya no me acuerdo de qué es. Pero bueno, la foto, hostia, la verdad es que acojona bastante, ¿eh? La verdad es que la imagen acojona bastante, ¿eh? Parece que se va a salir de la imagen, macho. Parece que se va a salir. Y luego por aquí tenemos algunas postales, ¿vale? Por aquí tenemos una de Biohazard, que esto le va a hacer mucha ilusión a mi bro, a Emilio. Sé que es fanático de Resident Evil el tío, la madre que lo parió. Le encanta Resident Evil y mira, pues oye, aquí una imagen de Resident Evil. Hay más cositas aquí metidas de Resident Evil y otra también de un juego que también lo esperamos los dos con muchas ganas. Bueno, pues aquí te explica un poquito pues información sobre Resident Evil. Bueno, son postales que están bastante guays. Luego por aquí tenemos The Silent Hill, que este es el juego que comentaba, que lo esperamos con muchas ganas, ese remake de Silent Hill 2. Y aquí pues también te explican un poquito el videojuego sobre lo que trataba, ¿vale? Y por aquí tenemos Alone in the Dark, la primera aventura gráfica que salió en su día, y la verdad es que lo veis así y dices, ¿qué mierda es esta? En su día jugar a esto te acojonaba vivo, ¿eh? En su día, en los 80, ponerte a Alone in the Dark, la aventura gráfica tenía momentos de auténtico terror, ¿eh? Te acojonaba de verdad, ¿eh? Y aquí lo veis, ¿vale? Ahí con esa portada, con esa mansión. Alone in the Dark 1992, ¿eh? Es que era un juego que acojonaba. Y luego pues también te vienen aquí dos marcapáginas, ¿vale? Pues con algunos de los protagonistas más emblemáticos de los juegos de terror. Y luego por aquí pues también así una imagen recargando ahí la pistola con la mano cortada, ¿eh? Con la mano cortada. Y luego por aquí pues te viene lo que sería el certificado que certifica pues esta edición coleccionista, que es única, ¿vale? En este caso yo tengo la 115. No sé cuántas han hecho en total. A día de hoy en la web de esta edición coleccionista quedan muy poquitas, pero muy poquitas. Creo que de hecho cuando estoy grabando este vídeo ponía el 3% que queda de existencias, ¿vale? Esto una vez se agotan no la vuelven a hacer. El libro normal sí, pero lo que es la coleccionista no. Así que si os interesa, pues estar rápido porque va a volar, ¿eh?
Y luego por aquí pues una imagen con la portada de este libro, ¿vale? De los juegos de terror. Pues ahí veis algunos de Jason X, el Five Nights at Freddy, en fin, pues un poquito, y ahí la mansión, ¿vale? Y aquí pues con la firma del ilustrador. Y luego por aquí en esta espuma, ¿vale? Nos vienen algunas cositas que esto la verdad es que mola un montón. Por un lado tenemos aquí esta especie de, pues de botecito, ¿vale? Ahí con ink ribbon, y esto cuidado Emilio, que esto te va a hacer mucha ilusión lo que viene aquí dentro, ¿eh? Y es que no hay nada más y nada menos que un pin sobre la corporación Umbrella, ¿vale? Sobre esa corporación de Resident Evil. Y aquí lo veis, ¿eh? Mola mucho, la verdad es que mola mucho. Está muy guay el pin, ¿eh? Está muy guay. Esto hay que decir, toda esta edición tiene un precio de 67 euros, ¿eh? Aquí veis el pin, ¿vale? De esa corporación Umbrella, de Biohazard, Resident Evil, como lo queráis llamar. Y bueno, pues viene aquí dentro de este típico envase que vemos en los juegos, ¿no? Donde pues, por ahí podemos guardar o hacer mezcla de plantitas y cosas, ¿vale? Y luego por otra parte viene esto, que esto es exclusivo de cada edición, porque esto está hecho todo a mano. Que esto es, bueno, pues viene aquí pues como para sostenerlo, ¿vale? Lo metemos aquí, esto es de madera. Y esto, como comento, está hecho a mano, ¿vale? Por un artista, está todo hecho a mano, de hecho está... No mancha, ¿vale? Porque esto lo puedes tocar y esto no te mancha los dedos. Pero está oxidado de forma natural, ¿vale? Ya veis, el óxido es natural, ¿eh? Está hecho de forma natural, con lo cual no hay dos iguales, porque el óxido, pues cada pieza se oxida de una manera, evidentemente. Y bueno, pues esto ya veis aquí que es pues lo que es cabeza de pirámide, lo que sería el antagonista, ¿no? De Silent Hill 2, el enemigo de Silent Hill 2. Y como digo, pues es una pieza para nada, para ponerlo aquí. Y aquí tenemos lo que sería esta figurita, este estandarte, ¿vale? Con la cabeza de pirámide oxidada, como decimos, de forma natural, ¿vale? Con lo cual, pues cada edición tendrá un óxido de una manera distinta. Y la verdad es que, hostia, me parece súper bonito, ¿eh? Me parece súper detallado y súper currado, tío. Además es que todo esto es artesanal, hecho a mano, tío. Que eso tiene un valor extra añadido, ¿eh? Y la verdad es que es súper guapo, tío. No sé, me gustó un montón y me llamó mucho la atención de esta edición, ¿eh? Y luego por aquí, pues nada, ahí estaba la espumita. Y ahí tenemos esa... Voy a bajar esto un poquito para ahora verlo mejor, ¿vale? Todo lo que tengo por aquí. Y nada, pues aquí ya tenemos lo que sería el libro. Como digo, todo esto que habéis visto en la edición son 67 euros, envío incluido, ¿vale? Toda esta edición especial. Y si queréis solo el libro, comprar solo el libro sin nada de la coleccionista, son 30 euros, ¿vale? Lo que es solo el libro son 30 euros y me parece un precio más que razonable, ¿eh? Porque esta gente, tío, ya saca unos libros de muy buena calidad. Es que, tío, esto tiene una muy buena calidad. Este es de tapa dura y de una calidad increíble. La impresión, el tacto, el material, todo es súper buena calidad. Y se lo curran mucho. Esta gente, la verdad es que no son de estos típicos libros que los ves y dices, estos cabrones quieren sacar el dinero a base de los videojuegos. No, esta gente de verdad se curran muy bien los libros y hostia, a mí las cosas me gusta decirlas como son, tío. Si algo me caracteriza a mí es que soy sincero, y si algo no me gusta lo voy a decir. Yo no me caso con nadie, y si algo se hace bien, pues se dice y punto, no pasa nada, ¿vale? Y bueno, pues aquí te explica un poquito sobre la historia de los videojuegos de terror. Y aquí veis la cantidad de videojuegos que hay. Creo que en total eran 160 y algo. No sé si lo pone por aquí. No sé si lo pone por aquí. No, aquí. Incluye 163 juegos analizados, junto a cientos de curiosidades y más de 900 imágenes. Es que esto tiene un currazo, tío. Que yo, la verdad, es que yo lo pago encantado. Yo me intento siempre comprar las ediciones coleccionistas de estas cosas porque, tío, me mola pagar por esto, y tener esto pues es tener algo muy guapo. Y aquí pues eso, te explica un poquito pues sobre la historia de los juegos de terror, ¿vale? Te explica aquí un poquito pues toda la historia. Y luego se meten ya de lleno, aquí lo veis ya, a desgranar juego por juego, ¿vale? Sobre cada juego de terror que ha habido en la historia, ¿vale? Aquí lo veis, viene así presentado. Vamos a ir a alguno más conocido. Mira, aquí lo tenéis, Castlevania. Estas son 2 páginas, normal, si es de las mejores sagas de la historia. Y bueno, pues aquí lo veis, ¿vale? El título del juego con el año de lanzamiento, ¿vale? Ahí lo veis, 1986, tío. La madre que me parió, cómo pasa el tiempo, macho. Y aquí lo veis, ¿vale? El típico género del juego. A ver que no meta mucho reflejo ahí. El género del juego,
la desarrolladora, en este caso Konami, y las plataformas para las que salió el juego, que ya veis que tiene 200.000 plataformas, ¿eh? Y luego pues aquí te explica un poquito lo que es la historia del juego, del desarrollo y demás, por supuesto con imágenes de los juegos. Qué bonita ese dibujo, qué bonito. Y luego aquí pues algunas de las curiosidades del juego propiamente dicho, ¿vale? Aparte de capturas, ya digo, súper buena calidad, tíos. Es que mola un montón, de verdad. Y luego pues aquí pues en general cada página suele ser un juego, pero si hay juegos como por ejemplo hemos visto en el caso de Castlevania, pues se centran y te lo meten en 2 páginas porque hay que hablar más. Y aquí pues lo mismo, ¿vale? De Nosferatu, de Lankin Horror, Friday 13, ¿vale? El juego de Viernes 13. Esto era un poco morrayesca, este juego de la NES. Este era un poco morrayesca, pero tenía su encanto. Seguimos. Tenía su encanto también Viernes 13. La verdad es que, hostia. Y aquí, pues oye, pues es que ya digo, es que hay un montonazo de juegos. Incluso, mira, por aquí tenemos el Elvira. Qué mítico es Elvira, con un poco sexualizado ahí. Aquí el que comentábamos es Alone in the Dark, ¿vale? Y luego, pues Dark Seed. Hostia, este juego qué miedo daba, esta aventura gráfica. Jugar a esto de pequeño, tío, te acojonaba mucho, mucho esta aventura gráfica, A mí me daba mucho miedo esa aventura. Luego por aquí también tenemos FMVs, ¿vale? Juegos de terror en FMV como el mítico Night Trap. Que esto era, ya lo veis ahí, con imágenes con actores reales, ¿vale? Que bueno, pues ibas pasando a cada cámara del juego y cada uno pues estaba haciendo algo y ahí ibas viendo. El Master of Darkness, el juego de Master System, que quería ser un poco pues el Castlevania. Y en fin, pues así un poquito con, ya digo, con hasta más de 160 juegos, Es que es una barbaridad todo lo que hay aquí analizado. Clock Tower. Mira, aquí tenemos Resident Evil, El primer Resident Evil, 1996. Ahí lo veis, también analizado, con todas las curiosidades del juego. E incluso te detallan aquí un poco lo que es dentro de la mansión. En fin, aquí un montón de imágenes, curiosidades, en fin. La verdad es que es un currazo, tío. Que esto ponértelo a leer poco a poco, pues oye, cada día te lees, pues eso, un jueguecito, 2 jueguecitos, te vas leyendo poco a poco. Y luego, yo qué sé, pues, sí, mira, aquí el Castlevania 64, por favor. Mi Castlevania favorito, tío. Mi Castlevania favorito, porque mucha gente se extraña, porque la verdad es que es un juego rarete y con muchos defectos, pero, tío, a mí es un juego que me encantó. Me encantó desde pequeño, me gustó muchísimo y hostia. Bueno, pequeño, aquí ya tendría yo mis 14 años por ahí cuando lo jugué, pero sí, me gustó muchísimo y en especial, como veis aquí, esa edición Legacy of Darkness, que era pues como una edición mejorada del juego y que además tenía más contenido, ¿vale? Pero ya digo, es que hostia, Castlevania 64, tío. Y aquí el Dino Crisis, ese juegazo de PlayStation 1, tío. Aquí ya nos metemos en terrenos años ya 99, 2000, Parasite Eve. En fin, aquí hay ya el 02, Carrier, bueno, Blair Witch, Onimusha Warlord, mira, está Onimusha también, Es que también Onimusha era de toque. Project Zero, Fatal Frame, es que aquí ya nos metemos en terrenos ya Resident Evil Remake, Silent Hill 3... es que todo lo que hay aquí, Manhunt, también el Fatal Frame 2, Kuon, que este es el que os comentaba. Yo creo que la imagen de la foto esa que hemos visto era de Kuon, porque se parece a esa protagonista. Y aquí los Doom también, Resident Evil 4, y esto pues ya veis, llega hasta el año, mira, a ver, aquí tenemos Signalis 2022, o sea, para que veáis que está bastante actualizado, Este es el último juego, mira, Resident Evil 4 Remake, este es el último, 2023. No, perdón, Blasphemous 2. Blasphemous 2 es el último que hay. Hostia, pues está muy actualizado, tío. Porque te viene desde los inicios, desde los años 80, con sistemas antiguos a Atari, que ya era vieja, y os viene... O sea, que viene muy completo, tío. Viene muy completo. Hasta Blasphemous 2 viene aquí, Hasta Blasphemous 2. Y luego aquí, pues, juegos que nunca... los no olvidados, ¿vale? Pues te ven aquí también, pues, Ghostwire Tokyo, por ejemplo, Darkwood, Fear Effect, ¿vale? Te vienen aquí y luego también
terror en español, juegos hechos de terror aquí en España, ¿vale? También te ven aquí un poquito, pues que comentan algunos, ¿vale? Algunos analizados, comentados así por encima. Ahí ves, por ejemplo, alguno de Loco Malito, ¿vale? Así que bueno, pues también te comentan aquí un poquito sobre esos videojuegos. Mira, por aquí también tenemos el Yuppie Psycho, también el Conde Lucanor, ¿vale? También muy bueno este juego, el Conde Lucanor, muy guapo ese juego. Así que ya veis que está súper actualizado y te comentan un poquito de todo, ¿eh? Así que merece muchísimo la pena. Si no os queréis comprar la coleccionista, porque entiendo que es bastante más caro, son 67 euros, es bastante más caro, pero al menos el libro, tío, al menos este libro lo tenéis que comprar sí o sí, porque ya digo, es de muy buena calidad, viene muchísimo contenido dentro, es que vienen casi todos los juegos de terror de la historia, tío, es que es una barbaridad todo lo que te viene aquí. Así que, oye, por 30 euritos al menos, yo de verdad os lo recomiendo mucho y es una de esas cosas que es una lectura que es muy entretenida y es ir conociendo juegos y luego de aquí os va a llamar la atención juegos que incluso a lo mejor conocíais y ya tenéis olvidados. Mirándolo aquí vais a decir, hostia, voy a bajarme, yo qué sé, pues un emulador o alguna manera de poder jugar este juego que hace muchos años lo jugaba y me gustaba y ya no me acordaba. Así que de verdad, es una lectura que recomiendo un montón. Un libro en el que por cierto ha participado, que muchos lo conoceréis porque es muy conocido en el mundillo, que es Bruno Sol, el tío Bruno, lo podéis ver en los vídeos de Hobby Consola. Si está viendo este vídeo, que a veces sé que ve alguno de mis vídeos porque nos seguimos en Twitter y demás, pues mandarle un fuerte abrazo, que es un puto grande. De hecho, cuando estuve en la Retro Barcelona, que lo conocí y estuvimos hablando y me hice fotos con él y tal, lo tenéis ahí en el vídeo en el canal. Pues oye, la verdad es que es un tío súper majo, estuvimos ahí un buen rato de charla hablando y súper a gusto. La verdad es que es un tío, lo que veis en los vídeos es lo que es en persona, de verdad. Tampoco es que yo lo conozca de nada, pero se ve una persona muy, muy sanota y muy majo, tío, muy cercano. Así que bueno, pues en este libro, pues que también que sepáis eso, ¿vale? Que él ha participado mucho en este libro y la verdad es que, oye, pues que también es un aliciente más, ¿no? Para comprarse el libro sabiendo pues que una persona como él ha participado y ha metido mano en este libro. Así que pues nada, oye, pues vamos a dejar por aquí el unboxing. Como digo, espero que os haya gustado el libro, espero que os animéis a comprarlo porque merece mucho la pena. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado este unboxing, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los próximos días con más vídeos. ¡Un saludo a todos!